En este video te voy a enseñar cómo poder hacer figuras para poder imprimirlas en 3D sin necesidad de utilizar un software 3D ni saber nada de modelado. En esta ocasión vamos a estar ocupando la plataforma de Freepik, ya que aquí vamos a tener todo, pero también te voy a dar una opción para que lo puedas hacer totalmente gratis y lo vas a poder hacer directamente en Gemini. Aquí vas a poder poner todos los prompts, ya que vamos a estar ocupando Nano Banana, pero vas a tener que hacer un documento con cada uno de los pasos. Es un poco más tardado, pero lo vas a poder sacar. Y también te voy a enseñar un modelo con el que vas a poder hacerlo en 3D de forma gratuita. Yo te lo voy a enseñar de la forma garantizada, que es la forma de Freepik, donde ya he impreso una figura, pero igual puedes usar la opción gratuita para poder experimentar, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar Spaces, que aquí ya lo tengo, pero lo vas a encontrar aquí en todas las herramientas y vas ahí donde dice Spaces y vamos a crear un nuevo documento. Ahora sí va a iniciar tu nuevo documento. Si le das clic derecho vas a poder crear texto, que es el que vamos a ocupar para usar los prompts. También vas a poder crear generación de imágenes, donde aquí vamos a generar las imágenes y esto va a ser prácticamente lo que vamos a ocupar, ¿ok? Estas dos opciones. Ahora aquí tenemos la primera parte que vamos a hacer. No te preocupes, no es tan difícil. Simplemente lo que tienes que hacer es recopilar información del personaje que vas a hacer. Es muy importante que tengas muchas imágenes, ya que las imágenes va a ser la referencia. En este caso yo tengo ya una hoja de personaje, que esta ya la había creado, pero nada más la tengo a la mitad. Esto sobre todo para que vea la cara, ya que es bastante importante que sepa cómo es la estructura de la cara, porque si no se va a ver deforme. Así que esto ya lo tenía. Si no sabes cómo hacer una hoja de personaje, chécate mis videos. Hay un video que hice específicamente para hacer personajes con consistencia para video. Ese te va a servir porque te va a enseñar cómo poder hacer una hoja de personaje. Aquí tengo un poquito más de imágenes, que esta la saqué directamente con otro modelo y un LoRa, aunque realmente no es de mucha calidad, pero lo importante de esto es que me va a dar referencias de cómo está la estructura del personaje. Y bueno, esta es la imagen con la que ya vamos a poder hacer la figura. Ahora, ¿cuál es el problema al que estamos enfrentando? Es que vamos a sacar una figura de un personaje ya existente. A diferencia del video anterior que les subí de cómo hacer este proceso con un sketch, con un boceto, esto es totalmente distinto porque el boceto realmente no estaba totalmente detallado como yo lo quiero hacer. O sea, no existía ese modelo. Pero en cambio, este personaje sí existe. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimas referencias para que se parezca y sea lo más idéntico posible. Por esa razón es que le estoy dando mucho más imágenes y no nada más esta, porque si nada más le diera esta, nada más sabría cómo es esto y lo demás se lo inventaría. Por lo tanto podría tener muchos errores y de esta forma vamos a tener un poquito más de contexto. Entonces tú agrégale la cantidad de imágenes que quieras, entre más mucho mejor, porque va a tener mucho más información la IA, ¿ok? Ahora vamos a empezar con el primer prompt. Este es el prompt base con el que vamos a empezar a crear las cosas. Es: analiza el personaje y hazlo en 3D como si estuviera modelado en 3D de color gris. Esto es para que nos dé la malla de color gris y no tenga ninguna textura de color ni nada. Agrega muchos detalles en el modelado y texturas en HD. Ahora, en la segunda parte es para el tema del visual, que se vea bien y que se puedan ver perfectamente mejor el volumen. Y es: agrega iluminación global y oclusión ambiental para ver mejor los detalles del modelado y las texturas. ¿Ok? De esta forma vamos a tener esta parte. Si ven, toda la oclusión ambiental prácticamente es la separación entre un objeto y otro. La sombra que se crea en medio, esa es oclusión ambiental. Normalmente siempre vas a ver volumen en la vida real. Si tú cierras tu mano y ves entre cada uno de los dedos, siempre va a haber una sombra de proximidad. Eso se llama oclusión ambiental. Entonces por eso le hemos puesto para que todos estos detalles se vean perfectamente y esos detalles los va a agarrar la IA para poder interpretarlo. Entonces este tipo de cosas nos sirve muchísimo y por eso le hemos puesto oclusión ambiental y una iluminación bastante buena para que se pueda ver el volumen, ¿ok? Esto es esencial para que el modelo, cuando lo hagamos en 3D, entienda perfectamente y nos dé mejores resultados. Y también vamos a agregar otra parte del prompt. En el caso de que lo estés haciendo en Gemini, vas a tener que poner los dos prompts juntos, pero en este caso los separo porque este prompt es específicamente para esta figura o para figuras de tipo anime o de cualquier otra cosa y no para una escultura que nació de un boceto, ¿ok? Ahora, si te das cuenta, muchas veces en la base se le pone una base normal, pero yo creo que es bastante aburrida, así que lo que vamos a hacer es que vamos a adornar también la base y aquí lo vamos a poner. Ponle una base para que se sostenga bien la figura. Adorna la base con relación a la figura, piedras, tierra, suelo, etc. Esto es para que más o menos le dé una estructura y no se vea toda plana, toda fea, como si estuviera nada más impresa, sino más bien que vaya acorde a la figura. Hazla en una pose dinámica para que se vea mejor la figura. Esto es esencial para que no se vea recta, para que no nada más te la saque toda tiesa. Entonces esto va a agarrar la pose dinámica. Normalmente la va a agarrar siempre de alguna pose que le subas en una de las imágenes.
en este caso está agarrando esta pose. Es muy difícil de replicarla, obviamente, porque no tiene mucho contexto, pero como le hemos agregado más imágenes, ha agarrado todo el contexto posible para poder hacerlo en 3D. Y esta es la imagen que nos ha arrojado. Como ves, ha adornado perfectamente el suelo para que sea una base bonita, que vaya acorde a la figura. La verdad es que ha quedado muy bien. Esto lo hemos hecho en Nano Banana 2, que es el modelo que tiene Gemini actualmente. Lo hemos sacado en 9.16. Tú le tienes que poner aquí manualmente, si lo vas a hacer en Gemini, tienes que ponerle 9.2.16 para que te lo saque en este formato. Y lo estamos sacando en 1K, que realmente no requiero más calidad ahorita, no hay problema, pero obviamente si lo haces en Gemini te lo va a dar incluso hasta en 2K, ¿ok? Entonces de esta forma vas a poder sacar la primer parte de la figura. Si no sale la primera, le das aquí en reintentar hasta que te guste cómo te lo va a dar, pero normalmente si le das bastantes referencias te lo va a sacar a la primera, ¿no? Ahora, el siguiente proceso es hacer la hoja de personaje, que viene siendo esta que estás viendo aquí. Esta es de frente, esta es lateral y esta es detrás. Ahora, aquí he probado varios modelos y hay muchos que dicen, no, es que a mí me gusta más Seedream y demás. Seedream da muchos errores en este tipo de cosas, sobre todo cuando tiene muchos detalles. Cosas más básicas funciona bien, para hacer hojas de personajes me gusta mucho, pero cuando tiene muchos detalles sí tiene muchos errores. Entonces, yo esta la he sacado con Nano Banana Pro, no Nano Banana 2, porque Nano Banana 2, si vemos aquí las opciones, la primera obviamente me la dio toda rígida, tuve que cambiar el prompt. El siguiente me inventó una pistola en la parte de atrás, si ves, ya tiene 2 y entonces tendría otra atrás. Obviamente no tiene sentido, no puede tener 3 pistolas, normalmente tiene 2, entonces se inventa cosas. Esta fue hecha con Seedream, si ves, tiene errores en la cola, entonces contiene errores Seedream y aparte no te lo da lateral, o sea, le cuesta mucho trabajo, todavía le falta ese modelo. Y la de Nano Banana Pro nos las ha dejado muy bien, extremadamente bien. Entonces vamos a ocupar Nano Banana Pro. Ahora te voy a dar un tip cómo poder ocupar Nano Banana Pro directamente en Gemini. Ahora, esto solamente va a funcionar en una cuenta de paga. Por ejemplo, si has sacado la imagen y quieres que te la saque ahora en Nano Banana Pro, le vas a dar en los 3 puntos y aquí te va a decir rehacer con Pro. Normalmente va a ocupar Nano Banana 2, pero si ya quieres que lo haga con Nano Banana Pro, le vas a dar aquí y te lo va a hacer con Nano Banana Pro, y de esta forma vas a poder tener una mejor precisión al momento de hacer tu imagen. Obviamente si eres usuario gratuito, pues vas a tener que estar esperando hasta que te los dé Nano Banana 2 y con suerte te lo va a dar. Pero si tienes Gemini de paga, bueno, le puedes poner rehacer con Nano Banana Pro y te lo va a dar mucho mejor. Ahora vamos con el prompt para poder hacer esto, y es: analiza perfectamente las características de la figura y detalles. Primero esto, porque necesitamos que tenga muchísima precisión. Después, crea una hoja de personaje donde se vea de frente, lateral y de atrás la figura gris. ¿Por qué la figura gris? Ahorita te voy a explicar por qué. Entre paréntesis le puse en la misma pose para que no me lo cambie, porque si no le ponía esto, me la ponía toda rígida, como viste. No agregues texto y fondo blanco, ¿ok? Tenemos que poner figura gris, porque le vamos a dar referencia. Normalmente daríamos nada más esta referencia. Agarras normalmente esto y lo pones aquí, ¿ok? Y le decimos, bueno, que me haga las vistas. ¿Qué pasa? Que tampoco es que sea mágica la IA. ¿Cómo vas a ver cómo es por atrás? No se ve mucha información de cómo es la cola, por lo tanto, no va a tener referencias de cómo se puede ver la escultura. Así que lo que tuvimos que hacer es agarrar, si ves, aquí dice que tiene 5 fuentes. Lo que hice fue volver a agarrar esto y también linkeárselo aquí. Entonces, linkeamos la imagen a esta y las referencias también. Por eso es que le puse la figura gris, porque es la que yo quiero. Y obviamente le estoy dando muchas referencias para que sepa y que tenga contexto de cómo poder recrearla por la parte de atrás. Si no haces esto, te lo va a inventar, y esto es mucho más complicado porque, como te había comentado al principio, cuando ya tienes un personaje que existe, no puedes inventar cosas. Obviamente si lo haces a partir de un boceto y que realmente no está claro, puedes decir, mira, me gustó, no me gustó, cómo lo inventó y demás, pero no puedes inventarte las cosas. Por lo tanto, tienes que tener referencias, y por esa razón es que he enlazado tanto esta imagen como las demás directamente aquí. Por eso tengo 5 imágenes de referencia, y el texto que he creado se lo enlazamos y ya nos ha dado este resultado. Así que para poder tener este resultado tienes que enlazar la imagen gris, que es esta, la de la figura, y las referencias para que tenga mejor contexto y que pueda armarte perfectamente al 360 grados. Ahora, ya teniendo esto, ya podemos sacar cada una de las partes. Ahora, aquí hay un tema. Normalmente tendrías que sacar frente, atrás, derecha y izquierda,
pero lamentablemente la IA no sabe diferenciar todavía muy bien qué es la derecha y la izquierda, nada más te lo va a contar como lateral. Por esa razón es que he simplificado a que nada más saquemos vista posterior, vista lateral y vista frontal, ¿ok? Le puse sin texto para que no agregara texto, porque en una me agregó texto, entonces tuve que hacer este cambio, pero de esta forma vamos a sacar 3 imágenes de golpe. Obviamente lo puedes hacer por separado, sería mucho mejor hacerlo por separado. Lo único que tienes que hacer para hacerlo por separado es simplemente le pones generar imagen, le pones generar texto, le pones vista frontal sin texto, así de fácil. Lo enlazas directamente aquí. Aquí le pones nano banana 2. Le puedes poner 1.1. Es importante que le pongas 1.1 para que salga cuadrada. Le puedes poner 2K si quieres. Y enlazarías esta imagen, que es la que tiene todas las referencias, que ya tienes toda la información aquí, y la enlazarías acá, ¿ok? Y de esta forma lo podrías sacar cada una de las partes. De esta forma vas a tener más control para poder sacar cada una de las vistas. Necesitas vista frontal, vista lateral y vista posterior. Ahora yo lo estoy haciendo en lista, eso quiere decir que me va a sacar 3 imágenes al mismo tiempo. ¿Cómo sacas una lista? Es bastante sencillo, le das clic derecho y le pones aquí lista. Y aquí vas a ir agregando texto en cada uno. Y vas a poner 3 líneas, que es frontal, lateral y posterior, ¿ok? Ahora ya teniendo esto, lo vas a enlazar aquí. Ahora obviamente vas a crear una imagen. Le vas a enlazar la imagen esta que habíamos creado. Y también le vas a poner esto, de esta forma quedaría. Y ya de esta forma te daría las diferentes partes. Como ves, ya no les ha dado la trasera, individual, lateral. Aquí yo cuando puse izquierda derecha, lo que yo les decía, no sabe diferenciar izquierda o derecha, pero no te preocupes, porque solamente con un lado funciona. Y la imagen frontal, ¿no? De esta forma ya tiene contexto perfectamente para poder hacer el 360 grados. Y estas serían las imágenes que subiríamos para poder hacerlo en 3D, ¿ok? Ahora vamos a hacer esta sobre todo la quise hacer para que veas cómo puede quedar o cómo podría quedar la figura, y sobre todo que te dé los colores que vas a necesitar para pintar. Yo creo que este va a ser una ayuda, es algo extra, no te va a quitar nada, prácticamente lo vas a poder hacer tranquilamente. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que enlazar esta y le vamos a dar el siguiente prompt. Agrega color a la escultura como si fuera una figura de miniaturas pintada a mano. Dale detalles en los pliegues y texturas. Toma todos los colores originales y en la parte de abajo pon todos los colores que se necesitan para poder lograr ese resultado con la paleta de color para que la persona pueda identificarlos, ¿ok? Ahora, aparte de eso, para tener el color original, vamos a agarrar directamente la imagen principal. Si ves, tenemos 2 fuentes enlazadas. Y si seguimos todo esto, se va a hacer referencia a esta. Esta también está enlazada directamente aquí para que tome perfectamente los colores, sepa cómo va la escultura y te la puede hacer tranquilamente, ¿ok? De esta forma vamos a sacar, ya con esas 2 referencias, vamos a poder sacar los colores y te va a dar los colores en la parte de abajo. Este nada más es como ayuda para que veas cómo puede quedar la imagen. Y bueno, prácticamente ya tendríamos todo para poder sacar el 3D. Ahora vamos a ver las 2 formas para poder sacarlo en 3D, que obviamente es la de paga, que es la que yo te recomiendo porque ya está garantizado que funciona bien, y también te voy a dar la versión gratuita para que testes y posiblemente te salga bien. Aún no sé porque es como modelo open source, muchas veces tienen fallos y demás, entonces bueno, te voy a dar las 2 opciones. En el caso de que estés en Freepik, nos vamos a ir a donde dice todas las herramientas y donde dice generar 3D, y aquí es donde vamos a generar la figura, ¿ok? Aquí vamos a escoger Tripod 3.1, es el que yo te recomiendo. Podrías probar los demás, pero yo te recomiendo este. Este es el que ya probé, por lo tanto ya sé que funciona bastante bien. Ahora en la parte frontal le vamos a seleccionar y vamos a poner aquí la imagen que queremos. En este caso esta es, o puedes subir una imagen, o sea las puedes descargar y las puedes subir. Después le ponemos en la izquierda y agarramos a la izquierda, que en este caso es esta. Y la posterior, que es esta. Y listo, ya tendríamos las 3 imágenes. La derecha la puedes dejar sin nada, no hay problema. Y aquí le vamos a poner detallado. Necesitamos que, aunque tarde un poco más, no importa, siempre y cuando te lo dé bien detallado. Pero aquí ahora viene lo importante. Límite de caras. Normalmente está en 1.000.000. El estándar para modelos normalmente no tan detallados recomiendan que sea de 1.000.000. Está bastante bien. Pero para este tipo de figuras recomiendan que sea de 3 a 6 millones si tú quieres un detallado extremadamente bueno. El modelo nada más te deja hasta 2 millones, entonces sería subirle a 2 millones y de esta forma podría tener muchos mejores resultados para que tenga mucho más detalles al momento de imprimir. Obviamente esto depende mucho de la figura, así que puedes hacerlo entre 1 o 2 millones y
tiene muchísimos detalles. En este caso, pues digamos que sería recomendable los 2 millones. Pero en el caso de que sea una figura pues normal, sin tanto detalle, le puedes poner 1 millón y funciona tranquilamente. Por ejemplo, este modelo que estás viendo aquí, que es esta imagen. Esta ya la imprimí en 3D y quedó muy bien, y esta la hice con 1 millón. Creo que si le pones 2 millones para una figura extremadamente detallada te va a quedar perfecta, pero yo esta la hice con 1 millón y aquí le vas a dar. Ahora, de una vez te digo que esta sí va a consumir bastantes créditos, no le voy a dar ahorita, realmente no pienso imprimirla, pero sí es un poco cara, así que piensa muy bien, revisa muy bien todo antes de que le des aquí, porque vas a consumir bastantes créditos. Así que esa sería la forma de paga directamente en Freepik. Como ves, yo he impreso esta y esta quedó increíble. La verdad es que me gustó muchísimo la calidad de cómo lo deja, porque es uno de los mejores modelos que actualmente hay en el mercado en cuestión a 3D. Ahora, aquí está la versión gratuita y esta es con Trelus. Este es un modelo hecho por Microsoft, donde vas a poder aquí ponerle múltiples imágenes, y aquí es donde le vas a poder subir las imágenes que hemos creado, tanto la frontal, lateral y la posterior. Aquí se las vas a subir y vas a poder crearlo. Aquí vas a tener que experimentar. Es una opción gratuita, realmente yo no lo he probado, pero es una de las recomendaciones que siempre dan. Te voy a dejar también el link en el post, te voy a armar un post completamente con todos los prompts para que lo tengas directamente ahí en mi Ko-fi. Te voy a dejar el enlace en un comentario para que ya tengas acceso, te voy a dejar el video, todos los prompts y todo para que ya tengas toda la información. En caso de que quieras hacer eso, ya tengas todos los prompts hechos para copiar y pegar, o sea, tengas todo listo ahí. Y también te voy a dejar este link por si lo quieres probar para poder sacarlo de forma gratuita. Y la ventaja es que ya te lo saca en GLB. Y obviamente ya después, si lo quieres convertir para impresión o si te lo están pidiendo en algún formato, tendrías que convertirlo. Ahora, para convertirlo puedes agarrar cualquier convertidor gratuito. Hay muchos convertidores en internet, puedes pagar uno o puedes decirle directamente al que te va a imprimir, sabes que conviértelo, cuánto me cobras por convertirlo, que no te debe cobrar nada, porque prácticamente nada más es una conversión, es guardarlo diferente. Pero en este caso puedes utilizar el de Image to STL, que es el formato normalmente de impresión 3D. Tú subes tu imagen en GLB, que es el modelo que te da normalmente, y ya lo puedes convertir, ¿ok? Ahora, también hay visualizadores en caso de que no tengas ningún programa en 3D. Hay visualizadores, por ejemplo está Meshi, que es en la página en la que estoy ahorita, meshi.ai, y vas a poder visualizar tu modelo como te lo ha dado. Como ves, este es el modelo anterior que había hecho, es muy bueno. Vean los detalles son increíbles. Todos estos detalles salen en la impresión y se ve muy bien. La verdad es que me gustó muchísimo, te lo deja perfecto. Y bueno, esta ya está impresa, pero de esta forma vas a poder visualizar cómo quedó tu figura, puedes revisar los detalles y demás, puedes ajustarla en caso de que tengas que volver a hacerlo, pero normalmente sale la primera porque le estamos dando la información correctamente para que te dé todos los detalles. De hecho, estos puntitos es increíble cómo te los deja la impresión, porque parecen como si estuvieran burbujas reventadas, se ve increíble. Pero bueno, este es el modelo que yo ya imprimí, pero hay forma de poder visualizar ese modelo directamente en la web sin necesidad de recurrir a algún programa en 3D para que tú lo puedas ver y digas, mira, me ha gustado cómo quedó, ya lo voy a mandar a imprimir, ¿ok? Y bueno, este sería el workflow completo para poder hacer una figura desde cero hasta la impresión 3D. Ahora, ¿estás pensando en adquirir Freepik para poder hacer esto? Si quieres dedicarte a imprimir tus propias figuras y piensas adquirir la plataforma, te voy a dejar un enlace con el que me ayudas al momento de adquirir Freepik. Si estás pensando entrar a esta plataforma, con ese enlace me ayudas a seguir creando contenido, y abajo de ese enlace te voy a dejar el post donde van a estar todos los prompts para que tú puedas tenerlo a la mano en caso de que quieras guardarlo para poder tenerlo después y tener todos los prompts a la mano. Así que si te ha gustado esto, déjame un buen like y muchas gracias por ver este video. Bye.